A 6 de la mañana, 38 minutos. Aquí en el set de Noticias RCN está el exministro Alejandro Gaviria, que lo hemos invitado para hablar de muchos temas. Exministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos los televidentes y grato estar aquí nuevamente. Bueno, ¿cómo ha estado? Yo he estado bien. En los últimos 4 o 5 meses me he sentido mucho mejor en mis exámenes. Sí. Disfrutando también, después de haber terminado el ministerio el 7 de agosto, poco el tiempo libre. Durmiendo un poco más. Es que yo creo que eso alivia bastante, ¿no? En la lucha. Es difícil ser funcionario hoy en día, no solamente en Colombia, en el mundo. En nuestras democracias un poco agobiadas, ¿no? ¿Cómo marcó su agenda el tema de que le hubieran diagnosticado este linfoma no Hodgkin en el momento en que usted estaba todavía en la cartera? La agenda de muchas maneras, tratando de acomodar mis responsabilidades como ministro, que eran muchas, con mi tratamiento. Pero tal vez lo más importante es lo que pasó aquí, ¿no? Tratar de compaginar los vaivenes emocionales de esta enfermedad con las responsabilidades muy grandes del ministerio. Fue duro al comienzo, pero después debo decir, y yo creo que este es un mensaje para muchos pacientes de cáncer. Colombia tiene 70.000 pacientes de cáncer cada año. Después de escribir este librito, yo me di cuenta que esta es una enfermedad que toca a todo el mundo. Casi todas las familias tienen una historia que contar, un hermano, un tío, un primo. Y el mensaje es, esta enfermedad no es un impedimento para seguir viviendo. Yo pude seguir desempeñando mis funciones como ministro y yo creo que hay a veces temas duros con el tratamiento, pero vuelvo y repito, uno puede compaginar sus actividades diarias en la gran mayoría de los casos con una enfermedad compleja como el cáncer. Doctor Gaviria, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer. Le quiero preguntar, ¿qué ha sido determinante en su evolución como paciente linfoma? ¿Qué es lo que ha visto usted? Yo creo que este es un tema clave y tiene que ver con el funcionamiento de nuestro sistema de salud. Es determinante la oportunidad y la integralidad del tratamiento, eso tenemos que decirlo así. Yo hice el siguiente ejercicio, todavía estaba como ministro, por allá en el mes de octubre, noviembre del año pasado. Traté de entender qué pasaba con otros pacientes que tenían la misma enfermedad, linfoma no Hodgkin. Se diagnostican para esta enfermedad entre 500 y 700 cada año en el país. 500 y 700. De linfoma no Hodgkin. Sí. Un porcentaje no despreciable, 15-20%, tiene problemas de oportunidad e integralidad. Porcentaje mayoritario, debo decirlo así de esa manera, muchas veces no se reconoce, puede acceder de manera oportuna a los tratamientos, pero ese es un primer tema. El segundo tiene que ver con los cuidadores, el papel de la familia, el papel de los amigos, el papel de ese grupo de apoyo que surge apenas un paciente diagnosticado con esa enfermedad es fundamental. Sin la familia uno no sale adelante, eso hay que decirlo claramente. Doctor Gaviria, hablemos un poco de su libro. Aquí lo trajo, ya tiene 4 ediciones. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la reacción de los lectores? ¿Qué le han dicho? ¿La gente se ha sentido identificada? Por allá, en los primeros días del mes de enero, yo llegué a Bogotá, estaba como ministro, era una tarde de esas bonitas de enero en Bogotá. Yo tenía una libretica, unas notas, y yo dije, voy a empezar a escribir el libro. Y lo escribí muy rápido. Esto fue cuestión de 4 o 5 semanas. Saben que yo pensé que este libro iba a ser un PDF para distribuir entre amigos y la familia nomás. Que iba a ser una cosa más íntima, más dedicada simplemente a contar una historia, un acto de agradecimiento. Pero fue cogiendo forma y fue a la editorial y ha tenido un impacto interesante, ¿no? Mucha gente me escribe casi todos los días en redes sociales, pacientes de cáncer, gente que ve en el libro algo que no era mi intención, pero yo creo que hay que decirlo así, una celebración de la vida. Una forma también de inculcar esperanza en los pacientes de cáncer, en los pacientes de enfermedades crónicas. Y eso me ha parecido interesante, si se quiere bonito, ¿no? Un libro que estaba destinado simplemente a leerse en un ámbito íntimo, casi privado, que se ha convertido en para público. Muchos pacientes una voz de aliento. Sí. Doctor Gaviria, usted nos contaba ahora antes de ir al aire que se encontró esas cosas clásicas que solo pasan en Colombia, se encontró por ahí en un semáforo en Bogotá o en no sé dónde, un libro suyo, una edición pirata. Voy a contar el tema. ¿Cómo es la historia? Esta mañana me levanté yo muy temprano y digo, tengo que llevar el libro para esta entrevista, ¿no? Y no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Cogí de mi biblioteca este libro. Y este era por curiosidad. No lo compré yo, lo compré un compañero de trabajo en el ministerio. Es una edición pirata del libro, es nuestro país, ¿no? Y tiene una anécdota que me parece interesante. El libro pirata
viene acompañado de una nota que dice lo siguiente: buenas tardes, señor Alejandro Gaviria, para mí es un placer volverle a escribir, porque ya me había escrito una vez con el otro libro, porque sus libros son muy buenos. Este me parece interesante porque fue como usted como persona pudo superar y salir del cáncer. Por ese motivo me parece interesante vender sus libros. Gracias por ser el creador de sus historias. En este local lo queremos y admiramos sus libros. ¿Ese es el editor pirata de sus libros? Tatiana. ¿Ese es un editor pirata de sus libros? Cosas que pasan en nuestro país. De sus Y es libros una donde- anécdota interesante. Donde además usted cita una cantidad de poetas. ¿Por qué? Porque me gusta la poesía, me parece que es una forma de celebrar la vida, me parece que es una forma casi de orar. La poesía se está volviendo incluso importante en los tratamientos. Hay un artículo que publica esta semana la revista médica más importante del mundo, llama la revista de la Asociación Americana de Medicina, donde cita el papel terapéutico de la poesía. Entonces, a mí me parece que la poesía me gusta personalmente. Este libro es muchas cosas, una de ellas es una antología personal de poetas y fragmentos literarios que me gustan. Y la poesía me acompañó también en este proceso. Confeccioné también una listica, ¿no? Que la hice ¿De hace poetas? poco. No, de cosas que hice. Es que eso le iba a preguntar. Usted publicó en sus redes sociales el año pasado una carta que decía cosas que me gustaría hacer. Entre ellos, ir a Barranquilla a un partido de la selección, escoger una película al azar, salir a Con mi caminar esposa, con salir. su esposa. ¿Ha logrado alguna de esas? Sí, ahora he tenido la fortuna de sentirme mejor. He podido descansar este mes y medio largo que ha pasado después de terminar el ministerio. Me he vuelto a reencontrar con muchas cosas que había perdido. Me di cuenta también algo que es complejo, ¿no? Yo terminé mi universidad, rápidamente me fui a hacer un doctorado. Viví la vida muy concentrado en las tareas, ¿no? Y me di cuenta ahora que he tenido un mes y medio más o menos de descanso, de que uno se pierde varias cosas de la vida, ¿no? Salir a caminar, salir a pasear el perro, cosas que he hecho estos días, ¿no? Me preguntaba por otra lista de las cosas que hice durante la enfermedad. Esa lista está en el libro, entre otras cosas, ¿no? Esta nueva, Sí. parecida, complementa los del libro. Por ejemplo, caminé todos los días. Ok. Leí poesía, ya lo dije. Escribí, traté de contar mi historia, ahí está el libro. Arreglé la biblioteca. Conseguí un perro, experimenté con el cannabis medicinal que me sirvió para pasar los momentos más arduos de la enfermedad. Dejé ciertas comidas, usé gorritos de muchos colores y estilos, trabajé casi todo el tiempo, compré un telescopio y digo aquí también aprendí a hacer listas de bobadas, ¿no? Doctor Cosas Gaviria, para pasar el mal rato, ¿no? le quiero cambiar de tema rápidamente y quiero preguntarle sobre Medimás. Su óptica sobre el tema y sobre la situación que están viviendo ahora Medimás, los 4.2 millones de pacientes desde el lugar donde usted está en este momento. Le voy a hacer un pequeño paréntesis, Sí, señor. una conexión de los dos temas que estamos hablando. Fue el tema más difícil que me tocó a mí vivir como ministro. Fue un tema muy complejo y yo creo íntimamente que 2 años de sufrir con este tema era como un ovillo enredado que uno no sabía cómo desenredarlo. Tuvo que ver, yo así lo sentí íntimamente, incluso con mi enfermedad. El estrés crónico asociado a un problema muy difícil que yo no le veía salida. Hoy, más allá de los juicios retrospectivos, de uno dice lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, yo creo que el mensaje que puedo yo dar prudentemente, porque yo creo que los exfuncionarios tenemos también un deber ético, que es el de la prudencia y el del silencio, podríamos decirlo así, es cuidado con las crisis de confianza. Yo lo viví una y otra vez. Cuando usted genera la idea de que una EPS va a desaparecer, le tiran la puerta en las narices a los pacientes. Lo viví yo en muchas oportunidades. Entonces, generar confianza, tener un plan de contingencia claro, no ponerse a jugar con declaraciones que pueden sembrar una sombra de duda sobre el futuro de la EPS. Si se va a acabar, que se tenga el plan de contingencia y se diga de una vez. Esa es la preocupación que yo tengo hoy en día. Y ojalá. La voy a llamar de esa manera. Cuidado con generar una crisis de confianza que lleve a la no atención de millones de personas en nuestro país. Y ojalá también le garanticen la salud a esos 4.2 millones Así tiene que de ser. usuarios. Pero una Doctor cosa Alejandro. es decirlo, otra Sí. cosa es lo que pasa en la realidad cuando comienza a gestarse una crisis de desconfianza. Doctor Alejandro Gaviria, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Un abrazo señor. a todos y saludos a los televidentes nuevamente. Muy amable, señor. Gracias. Muchas gracias a usted.